palabra de Lucas, capítulo 6, versículos 20 hasta el 26. Y los voy a leer, si querés desde casa también los podés leer conmigo. Desde el 20 hasta el 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hasta ahí es la palabra del día de hoy y vamos a compartir un mensaje, la palabra de Lucas, como habíamos dicho, bienaventuranzas y ayes. Y yo quiero invitarte en este momento a que leamos juntos el versículo clave, es el versículo 20. Te invito a que lo leamos juntos. ¿Sí? ¿Ya? Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Voy a leer una vez más. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La semana pasada habíamos hablado acerca de cómo Jesús eligió a sus 12 apóstoles. Para esto, él había pasado la noche orando. Y entonces nos planteamos esta pregunta. Si para Jesús, siendo el Hijo de Dios, la oración era tan urgente, necesaria y vital, ¿cuánto más debería serlo para nosotros? En la lectura de hoy podemos ver asimismo que Jesús consideraba muy importante otro buen hábito. Él consideraba fundamental la instrucción de sus discípulos en la verdad y que esta verdad quedase grabada en sus corazones. Si para él la instrucción espiritual era tan relevante, del mismo modo, ¿cuánto más importante debe ser para nosotros recibir y practicar la palabra de Dios para vivir en la verdad? En la lectura de hoy podemos ver cómo Jesús, aún rodeado de una gran multitud, se dirige específicamente hacia sus discípulos para darles una lección de aliento y al mismo tiempo una advertencia. A todos nos gustaría que Dios siempre, siempre tenga para nosotros bendiciones. No obstante, Dios es bondadoso, pero también Él es justo. Él tiene bienaventuranzas para quienes le temen, pero lamentaciones y juicio para quienes viven lejos de su presencia. En la palabra de hoy Jesús nos presenta 4 bienaventuranzas y 4 ayes o lamentaciones. Cada bienaventuranza se contrapone con una lamentación en la que el Señor manifiesta que el criterio celestial es diferente al criterio en esta tierra. Aquellos a quienes Dios considera benditos, para los hombres puede ser que sean desafortunados, y aquellos a los que los hombres admiran, puede ser que para Dios sean dignos de lamento. Como discípulos de Jesús, procuremos vivir en oración constante y guardando la palabra de Dios para poder ser dignos de bienaventuranzas y no lamentaciones. Procuremos alegrar a nuestro Padre Celestial, que se deleita por traer sobre nosotros bendición y no su castigo. Como habíamos dicho, luego de haber elegido a sus 12 apóstoles, Jesús los llevó consigo al campo de misión. Una gran multitud se había agolpado para oírlo. Algunos le traían enfermos para que los sanase y otros le traían endemoniados para que los librase. Era tal el poder que emanaba de Jesús que muchos querían tocarlo, porque aquellos que lo tocaban eran sanados de sus enfermedades. Pero Jesús no le dio prioridad a la obra de la sanidad. Para Jesús lo más urgente e importante era instruir a sus seguidores en la verdad.
Una persona puede ser sanada de su enfermedad a través de un milagro maravilloso, pero esto no deja de ser un acto terrenal. Lo verdaderamente valioso es haber encontrado lo eterno, es haber encontrado la salvación de Jesús, es haber experimentado el poder de la palabra de Dios que es para siempre. Jesús nos hace ver que lo más importante es lo eterno. Isaías declaró: toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios tiene poder. Hebreos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Santiago nos aconseja: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios trae luz a lo más oculto de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene poder para salvar las almas. Pablo dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y más adelante agregó: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La salvación viene por fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso Jesús le dio suma importancia a la enseñanza. Su prioridad era instruir más que hacer milagros, más que sanar, más que expulsar demonios. De esta forma daba sermones ante las multitudes, y asimismo les daba lecciones bíblicas particulares a sus apóstoles. Jesús se concentró en formar discípulos. De este modo, Lucas nos dice que aunque había una gran muchedumbre que se había acercado a él, alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ante todo, Jesús se dirigió a sus discípulos y comenzó por declararles 4 bienaventuranzas. Una bienaventuranza es una bendición, es una declaración de garantía, de gozo. Veamos una vez más cuál fue la primera bienaventuranza de Jesús que aparece en la segunda parte del versículo 20. El Señor dijo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. De acuerdo al criterio actual de felicidad, muchos consideran dichosos aquellos que tienen una billetera abultada, a los que tienen capacidad para comprar todo lo que quieran cuando lo desean, a los que viajan por el mundo, a los que compran ropa cara, a los que tienen casas grandes o autos lujosos. En otras palabras, el mundo nos dice que bienaventurados son los ricos. Sin embargo, Jesús presenta un criterio diferente. Él nos dice que los afortunados son los pobres. ¿Por qué? Porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Ahora bien, ¿a quiénes se refería Jesús al hablar de los pobres? ¿A los que no poseen bienes materiales en este mundo? ¿A las personas carenciadas? En realidad no. Si fuese así, la salvación no sería por fe, sino por carencia material. Pero como habíamos citado, el justo vive por la fe, y no por alguna condición terrenal, sea buena o mala. Entre los seguidores de Jesús había personas de toda clase, personas distinguidas y personas sin distinción alguna, personas cultas y quienes no habían recibido ningún tipo de instrucción académica, gente de rangos altos y hombres comunes del pueblo, personas ricas y personas pobres. Entonces, ¿quiénes son los pobres mencionados por Jesús? Son los pobres en espíritu.
es decir, aquellos que reconocen su carencia y su necesidad espiritual, quienes no se creen sabios o capaces en sí mismos, sino que se humillan delante del Señor y esperan en Él. De ellos es el reino de Dios. Pero aquellos que se crean ricos, que piensan que no les falta nada, que tienen todo lo que necesitan, que viven de forma indiferente a Dios, puede que tengan todo lo material de este mundo, puede que tengan todo lo que desean, pero se pierden lo mejor, pierden lo eterno. Por eso Jesús se lamentó al ver a los que viven de esta forma. Y él dijo en el versículo 24, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. La recompensa de los ricos está en esas mismas riquezas que ostentan tener en este mundo. Son como hierba cuya gloria está en su flor silvestre. La hierba se seca y la flor se marchita y cae. Pero la recompensa de los humildes de corazón, de los pobres en espíritu, que reconocen su carencia de Dios y lo buscan con pasión, está en el reino de los cielos. Por eso no necesitan envidiar o tratar de imitar o vivir como los ricos de este mundo. Su riqueza, la riqueza de los pobres en espíritu, es celestial. Su gloria es eterna. Los que el mundo considera afortunados, que son envidiados por muchos por sus vidas cómodas y lujosas, en realidad son dignos de lástima. Cuando dejen este mundo no se llevarán nada consigo. Han invertido su vida en lo que no vale la pena. Disfrutaron de deleites por un tiempo, pero perderán lo mejor. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro está en esta tierra, tu corazón también estará allí, y perecerá con este mundo temporal. Si estás tratando de acumular dinero y riquezas terrenales, tu corazón está lejos de Dios, y te estás exponiendo a tu propia destrucción. Pablo dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero si tu tesoro está en el cielo, tu corazón está en Dios y vas a recibir su reino por herencia. Juan dijo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Veamos la segunda bienaventuranza de Jesús. En la primera parte del versículo 21, él aseguró, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Una vez más, tenemos que considerar a quiénes se refiere Jesús al hablar de los que tienen hambre. En una ocasión, cuando Jesús alimentó a una gran multitud, multiplicando 5 panes y 2 pescados, la gente quiso establecerlo como rey, un rey político. Ellos esperaban que Jesús los alimentase siempre, saciando su hambre física. Pero aunque quisieron establecerlo como un rey político, Jesús lo rechazó. Él les declaró a quienes querían ponerlo como un líder político, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verdadero alimento que Jesús vino a darnos fue Él mismo. Él es el pan de vida. Él es todo el sustento que necesitamos. Y no hay ningún alimento en este mundo que pueda saciar el hambre de nuestro corazón fuera de Él. Y no hay ninguna bebida en este mundo que pueda saciar nuestra sed fuera de Jesús. Los alimentos y aguas del mundo son temporales,
Pasado un tiempo de haberlos ingerido, necesitamos consumir más. Pero el alimento y el agua de Jesús sacian para siempre. Jesús afirmó del agua terrenal: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que Jesús trae una saciedad definitiva. Su sustento es eterno. Pero aquellos que buscan saciarse con los alimentos del mundo son dignos de lamentación. Jesús señaló: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Los que se sienten satisfechos con aquellos que el mundo les ofrece, no son capaces de reconocer que necesitan recibir la salvación que está en Jesús. Porque esta es la única manera en la que nuestro ser puede ser verdaderamente saciado. En realidad, nuestro Señor Jesús sabe que tenemos necesidad de las cosas terrenales para vivir en este mundo: comida, techo, ropa. Pero Él nos exhorta a no preocuparnos por nada, pues nos proveerá de todo y aún más. Jesús declaró: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Jesús hay auténtica riqueza. Solo en Jesús todo nuestro ser es absolutamente saciado. Y únicamente así podemos ser bienaventurados. Amén. Veamos ahora la tercera bienaventuranza de Jesús. En la segunda parte del versículo 21 dice así: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Por estos tiempos que vivimos hay muchas personas que lloran en silencio. Existen muchos que sufren por las heridas que otros les causaron. Padecen por no poder lograr resolver sus conflictos. Sienten dolor por la impotencia, la soledad, la inseguridad. Pero ninguna de sus heridas podrá ser sanada fuera de Jesús. Ninguna de sus heridas podrá ser sanada fuera del Señor Jesús. En la Biblia se presentan 3 ocasiones en las cuales Jesús lloró: ante la muerte de Lázaro, al entristecerse por ver a la ciudad de Jerusalén y su falta de arrepentimiento, y en Getsemaní, mientras oraba para ser fortalecido en el castigo que él padecería por nuestro pecado. En todos estos casos hay un único motivo. Jesús lloró por el pecado y por sus consecuencias. El pecado conduce a la muerte. El pecado endurece nuestro corazón. El pecado produce separación con Dios. Al ver esto, podemos saber que cuando Jesús habló de los que lloran, se refirió a los que derraman lágrimas de dolor por el pecado. Son lágrimas de arrepentimiento. Son lágrimas de sufrimiento frente a los que se pierden y mueren por el pecado. Son lágrimas de quien se siente lejos de Dios por su pecado. No obstante, en Jesús tenemos perdón y victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pablo exclamó: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Jesús hay un regocijo inagotable. En Él hay restauración y reconciliación eterna con el Padre Celestial. Por eso solo Él
puede secar cada una de nuestras lágrimas y transformarlas en alegría. Jesús prometió que los que hoy lloran, serían bienaventurados y reirían. Esto sería posible por su sacrificio de amor sobre una cruz para traernos salvación. Pero para los que ríen, Jesús dijo, en la segunda parte del versículo 25, «Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis». Los que encuentran su deleite en el mundo, los que no ven las terribles consecuencias y la gravedad del pecado y que no se arrepienten, caerán en muerte, muerte eterna. Jesús dijo que en la condenación eterna allí será el lloro y el crujir de dientes. Los que no se arrepienten terminarán cayendo bajo un dolor que no tiene fin. Por eso son bienaventurados los que reconocen su pecado y vienen ante Jesús con lágrimas para pedir su perdón. Tal vez hoy lloren, pero en Jesús y al hallar su perdón, reirán. Finalmente veamos la cuarta bienaventuranza. En los versículos 22 y 23 Jesús dijo, «Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas». A nadie le gusta ser aborrecido, insultado, apartado o difamado. Pero cuando esto ocurre por causa de Jesús, somos bienaventurados. Al sufrir por confesar nuestra fe en el Señor, tenemos que alegrarnos, porque hay un premio grande que está siendo preparado para nosotros en los cielos. Tenemos que gozarnos, porque también los siervos fieles atravesaron por una circunstancia similar por no negar su fe. Incluso nuestro Señor Jesús se regocijó ante su sacrificio, no mirando su padecimiento presente, sino su gloria por venir. Hebreos nos invita a vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pedro también nos dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que los que son despreciados, dejados de lado y aborrecidos por causa de Jesús, son bienaventurados. Pero a aquellos que dan más importancia a la aprobación de los hombres que a la aprobación de Dios, el Señor sentencia en el versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es preferible sufrir el desprecio de las personas por haber reconocido nuestra fe en Jesús, que recibir las palabras endulzadas de la gente que solo nos acepta si vivimos como una más del mundo. Pablo dijo, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los que viven conforme a este mundo, como los falsos profetas que dicen solo lo que a la gente les gusta oír, son dignos de gran lamentación, porque el juicio de Dios está sobre ellos. Así que la única bienaventuranza posible es la que Dios otorga. Los que quieren hallar bienaventuranzas en el mundo, solo hallarán ayes y muerte. Jesús es el único que puede enriquecer nuestra vida cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual.
Él es el único que puede saciar nuestro corazón por traernos su justicia y darnos la salvación. Solamente Él puede secar nuestras lágrimas y darnos gozo por medio de extendernos su perdón. En Cristo hay auténtica alegría cuando buscamos su aprobación antes que la aprobación del mundo, aunque tengamos que pasar por adversidades y desprecios. No obstante, hay algunas iglesias en las que, aún diciéndose cristianas, prometen la prosperidad material como si la riqueza fuese todo lo que el hombre necesita. Enseñan que el hombre debe saciarse de los alimentos y aguas del mundo. Invitan a los que sufren a hallar alegría por ser libres de todas sus penas terrenales. Afirman que tendrán paz si son amados por todos. Pero en sus enseñanzas Jesús está ausente. Solo usan el nombre de Jesús de forma irreverente y profana para justificar sus promesas materiales y terrenales. No se dan cuenta que están invitando a las almas a volverse dignas del juicio divino, que no las conducen a vivir bajo bienaventuranzas, sino bajo ayes. Es verdad que Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, es verdad. Pero no tenemos que buscar a nuestro Señor meramente, únicamente, por conveniencia terrenal. Nuestro Señor tiene para ofrecernos una herencia eterna e incorruptible en los cielos. En estos días que estamos viviendo, parece que nadie es bienaventurado. Alrededor de la mitad de la población mundial se encuentra en confinamiento a causa de la pandemia. La gente trata de hacer su mejor esfuerzo para mantenerse de buen ánimo y tener esperanza en este tiempo de reclusión. Pero dentro de sus corazones sienten temor por su propia vida y por la vida de las personas que aman. La realidad es que muchos están muriendo a causa de la enfermedad. Y no podemos mirar para un costado haciendo de cuenta que nada está pasando. Dios quiere hacernos bienaventurados y no desventurados. Quiere que seamos dignos de sus bienaventuranzas y no de sus ayes o lamentaciones. Pero el problema es que el mundo de hoy se encuentra tan apartado de Dios que solo puede recibir ayes. Si los cristianos no oramos, si no nos humillamos, si no compartimos la palabra de Dios, si no compartimos la salvación en Jesús, ¿cómo podrá la gente del mundo ser bienaventurada? ¿Cómo podrán ser bienaventurados los que hoy están sufriendo? El gozo de Dios no debe ser solo para nosotros los que hemos creído. Tenemos que extender el gozo de la salvación a las almas que hoy están en el temor. No olvidemos que fuimos llamados a ser discípulos de Jesús, a ser embajadores celestiales, a ser líderes espirituales que representan al Señor en este mundo y más ahora en tiempos de crisis. Jesús nos muestra quién es verdaderamente bienaventurado. Bienaventurados son los pobres. Bienaventurados son los que tienen hambre. Bienaventurados son los que lloran. Bienaventurados son los aborrecidos por causa de Jesús. A cada uno de ellos, nuestro Señor le prepara una recompensa que es eterna y celestial. Una gloria que nunca se extingue y que no puede compararse con nada de este mundo. Y yo te pregunto, ¿qué clase de regocijo estás persiguiendo? ¿Los deleites temporales del mundo que se transformarán en ayes? ¿O las bienaventuranzas eternas de quienes viven en el Señor? Por más que todos corran detrás de las fortunas de este mundo, que nuestros ojos siempre estén puestos en el Señor, que es nuestro mayor tesoro. Porque allí donde esté nuestro tesoro, estará también nuestro corazón.
La felicidad no está lejos de nosotros, sino si nosotros somos pobres en espíritu. Si tenemos hambre y sed de la justicia de nuestro Señor. Si lloramos en arrepentimiento por nuestro pecado y por los pecados de nuestro pueblo. Si amamos más a nuestro Señor que a nuestra propia vida. Hagámonos dignos de bienaventuranzas y no de ayes. Hagamos que nuestra tierra se vuelva digna de bienaventuranzas y no de ayes, por humillarnos ante el Señor y pedir su misericordia en estos tiempos de crisis. No olvidemos que nuestro Señor también sufre por nuestra condición, entre tanto que nos acercamos a Él arrepentidos. Si nos volvemos a Él, si nos humillamos y buscamos su rostro, Él nos promete que oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra y nos hará auténticamente bienaventurados. Amén.